Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Yo soy el profesor Omar Cabrera. Hoy veremos el tema de choques y colisiones para el curso de sexto de secundaria. Recordarás que ya hemos visto los temas de energía y cantidad de movimiento. En principio te explicaré que la conservación de la cantidad de movimiento se va a dar cuando un cuerpo, al tener las fuerzas resultantes externas, van a ser nulas. Esto va a implicar que la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, ¿qué es un choque? Un choque va a ser la interacción de dos o más cuerpos siempre y cuando uno de los cuerpos tenga movimiento. Vamos a estudiar los tipos de choques que son elástico, inelástico y totalmente inelástico. Vamos con la teoría. Para la explicación del tema choques o colisiones debemos conocer el concepto del cual vamos a estudiar para el siguiente tema. Entonces, el choque o colisión se entenderá como una interacción mutua entre dos o más cuerpos de los cuales al menos uno está en movimiento. De esta manera se produce un intercambio de momento y energía. Por ejemplo, vamos a ver cuando dos partículas van a generar un choque, estas van a tener sus velocidades iniciales antes y después van a tener sus velocidades finales después del choque. Como ejemplos que podemos encontrar en la vida diaria son el choque de una movilidad contra una pared, por ejemplo, donde tenemos dos objetos de estudio. Tenemos otro ejemplo en una mesa de billar cuando hacemos el choque de dos bolas de billar. Y por último, el choque de dos movilidades, las cuales tenían una velocidad inicial antes del choque. De esta manera vamos a estudiar otro punto que es el coeficiente de restitución, entendida como una medida del grado de conservación de energía cinética en un choque entre partículas. Y este coeficiente de restitución es igual a la relación entre la velocidad relativa después de la colisión dividido entre la velocidad relativa antes de la colisión, la cual tiene su fórmula de coeficiente de restitución igual a un signo menos, y en la parte superior tenemos las velocidades después del choque y en la parte del denominador las velocidades iniciales antes del choque de ambas partículas. Este coeficiente es muy importante al momento de estudiar los tipos de choques. Vamos entonces con los tipos de choques que estudiaremos en este tema. Primeramente tenemos el choque elástico, donde el coeficiente de restitución tendrá un valor de 1. Y esto se produce cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí, sin ningún cambio en sus formas. Ejemplo, tenemos aquí dos bloques, el bloque azul y el bloque rojo, donde antes del choque el bloque azul tiene una velocidad inicial 1 y después del choque, al generar el impacto, vamos a tener que ambos bloques van a tener sus velocidades finales respectivas, notándose que la cantidad de movimiento en este tipo de choque elástico es constante, así como también la energía cinética es constante. Quiere decir que ambas variables se mantienen constantes. Vamos a hacer una simulación en la cual vamos a determinar este tipo de choque elástico. Al inicio tenemos los datos siguientes. Este objeto que tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo y este objeto de color rosado que no tiene una velocidad, y el primer objeto tiene una cantidad de movimiento igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo y el objeto rosado no tiene ninguna cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que pasará cuando va a realizar el choque? Vamos a ver que en un caso final tendremos que las variables tuvieron una variación de la siguiente manera. La velocidad del objeto de color celeste tiene lo que es una velocidad de 0, dándole esta velocidad al objeto de color rosado que tiene ya la velocidad de 1 metro sobre segundo, y la cantidad de movimiento se transfiere a este objeto rosado, tomando en cuenta que en estas simulaciones la energía cinética se mantiene constante, como se puede observar, de un valor de 0,50 joules. Tenemos una simulación 2 donde vamos a tener la variación siguiente.
El objeto de color celeste tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo y el objeto rosado también tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. Ambos van a ir al encuentro para generar el choque en el punto medio, tomando en cuenta que la cantidad de movimiento de ambos objetos es de 1 kilogramo por metro sobre segundo. ¿Qué pasará en el caso final después del choque? Notaremos que las velocidades van a ser del mismo módulo pero de sentidos contrarios, tomando en cuenta que la cantidad de movimiento también se mantiene constante y la energía cinética tiene un valor de 1 joules. Tomando en cuenta que como conclusión tenemos que en el choque elástico la cantidad de movimiento y la energía cinética se mantienen. A partir de esto vamos a desarrollar el ejercicio número 1, que tiene el enunciado: si el choque es elástico, calcular la velocidad final 2. Tenemos entonces la figura en la cual inicialmente tenemos lo que es dos partículas, la cual primero tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo y la segunda de menos 3 metros sobre segundo. Van a ir a un encuentro para que se genere un choque. Después del choque vamos a tomar en cuenta que la partícula que tenía una velocidad 1 de 6 metros sobre segundo pasa a tener una velocidad 1 final de menos 2 metros sobre segundo. ¿Por qué el signo menos? Porque el vector es de sentido contrario. Lo que nos piden es determinar esta velocidad final número 2. Entonces, para la solución tendremos que partir de el coeficiente de restitución, donde al ser un choque elástico vamos a tener que este coeficiente tiene un valor de 1, pero recuerda que la fórmula es coeficiente igual a signo negativo con la división de en la parte del numerador las velocidades finales de ambas partículas y en el denominador las velocidades iniciales. Vamos a despejar la velocidad final 2, que es nuestra incógnita, es la que se encuentra en este lado. Entonces, la parte del denominador pasará a multiplicar al coeficiente de restitución, quedando de esta manera. Nuestro objetivo es despejar esta velocidad final, tomando en cuenta que esta velocidad final 1 tiene signo negativo, pasará al otro miembro con el signo positivo, teniendo lo siguiente: coeficiente multiplicado a velocidad 1 menos velocidad 2 más velocidad final 1, y esto es igual a la velocidad final 2. De esta manera, si reemplazamos los valores, vamos a tener que el coeficiente de restitución vale 1, la velocidad inicial 1 es 6 metros sobre segundo, menos, que es de la fórmula, y la velocidad 2 inicial tiene un valor de menos 3 metros sobre segundo, más lo que es la velocidad final 1, que tiene un valor negativo de menos 2 metros sobre segundo. Todo esto es igual a la velocidad final 2. Realizando operaciones tendremos que la velocidad final 2 es igual a 6, porque aquí tenemos el número de 6 y este signo de menos por menos da más y tenemos el valor de 3, y a este lado más por menos tenemos menos 2. Realizando operaciones tendremos que 6 más 3 nos da 9 metros sobre segundo menos 2, que es este valor de metros sobre segundo. Finalmente, la velocidad final 2 de la partícula es 9 menos 2, 7 metros sobre segundo, con signo positivo porque va con sentido hacia la derecha. Otro tipo de estudio para el tipo de colisiones es la colisión inelástica, donde vamos a tener que uno o los dos objetos que chocan se deforman durante la colisión. Notando que en ese tipo de colisión el coeficiente de restitución es menor a 1. Un ejemplo que tenemos es: antes del choque, ambas partículas, la roja y la azul, tienen sus velocidades iniciales. Durante el choque vamos a notar que la fuerza que 2 ejerce sobre 1 va a generar el choque, dando como sentido los vectores opuestos. Y después del choque tendremos las velocidades finales respectivas de acuerdo a las masas que tienen ambas partículas. Notándose que en esta colisión la cantidad de movimiento se mantiene constante y la energía cinética no se conserva. Otra colisión que tenemos es la totalmente inelástica, donde los cuerpos que chocan se mueven tras la colisión con la misma velocidad, de manera que parecen estar pegados y se comportan como un único cuerpo, donde el coeficiente de restitución tiene un valor igual a 0. Y tenemos acá un ejemplo donde un objeto de masa m va a tener una velocidad inicial y tenemos un objeto de masa m mayúscula que antes del choque vamos a notar que este objeto, al tener su velocidad,
va a impactar con este bloque de masa M mayúscula. ¿Qué pasa después del choque? Ambos bloques se van a sumar en cuanto a las masas y van a tener una velocidad final. Y de esta manera tenemos una colisión totalmente inelástica donde se observa en la figura que ambos objetos están pegados o están juntos. De esta manera podemos también definir que la cantidad de movimiento permanece constante y la energía cinética no se conserva. Para tal caso vamos a tener una simulación donde en el inicio tenemos dos partículas, las cuales tienen la velocidad de 1 metro por segundo y la otra partícula una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. La cantidad de movimiento de la primera es de 2 kilogramos metros sobre segundo y la segunda de 0,25 kilogramos metros sobre segundo. Si ambas partículas van a generar el choque, vamos a notar lo siguiente, que en un momento final ambas partículas se van a ir juntas como si estuvieran pegadas, notándose que las velocidades van a cambiar. La velocidad de la partícula celeste ya tiene un valor de 0,70 metros sobre segundo y la velocidad de la partícula rosada tiene el mismo valor de 0,70 metros sobre segundo. Notando también que la cantidad de movimiento tiene una variación, de la primera de 1,40 kilogramos metros sobre segundo y la segunda de 0,35 kilogramos metros sobre segundo. Vamos a notar que claramente se evidencia que es un tipo de choque totalmente inelástico. En este caso vamos a representar los ejemplos de la siguiente manera. Podemos tener acá un objeto que está colgado, un bloque de madera, en la cual va a venir un objeto que tiene una velocidad y va a impactar introduciéndose sobre este bloque de madera, y después del choque ambos van a generar lo que es un movimiento con una velocidad respectiva, y en este caso va a generar una altura. De otra manera también se puede observar que vamos a tener que después del choque las masas que tienen al inicio cada partícula se van a sumar, generando de esta manera lo que es una altura respectiva y un ángulo de inclinación. Esto para el caso cuando tenemos péndulos balísticos. Con esto vamos a hacer el ejercicio número 2. Si un cuerpo de masa m 4 kilogramos se mueve según una recta con velocidad de 6 metros sobre segundo, delante de él marcha otro de 6 kilogramos con velocidad de 3 metros sobre segundo, sin el mismo sentido, siendo el choque completamente inelástico, determinar la velocidad de ambos después del choque. Vamos a notar que tenemos dos partículas, masa 1 y masa 2, con sus velocidades respectivas, y después ambas van a ir juntas tomando en cuenta que las masas se suman. Nos piden determinar la velocidad final de esas partículas. Entonces, para resolver, vamos con la solución. Como la cantidad de movimiento se conserva en los tres tipos de choques, vamos a tener que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial, tomando en cuenta que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Como en la parte final tenemos la suma de masas, tendremos masa 1 más masa 2 por la velocidad final, y esto es igual a la cantidad de movimiento de cada bloque inicialmente. Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. De esta manera podemos despejar la velocidad final, tomando en cuenta que lo que está en paréntesis va a pasar a dividir. Entonces la fórmula queda de la siguiente manera. Y podemos empezar los datos, tomando en cuenta que la masa 1 tiene un valor de 4 kilogramos, la velocidad 1 de 6 metros sobre segundo, la masa 2 de 6 kilogramos, la velocidad 2 de 3 metros sobre segundo, y la suma de masas, cada una de 4 y la siguiente de 6 kilogramos. Realizando operaciones tenemos 24 kilogramos por metro sobre segundo más 18 kilogramos metro sobre segundo, y la suma de masas que nos da 10 kilogramos. La suma en la parte del numerador tenemos 24 más 18, 42 unidades kilogramos metro sobre segundo, y en la parte del denominador 10 kilogramos. Podemos notar que podemos simplificar las unidades, teniendo como resultado final la velocidad final de ambas partículas de 4,2 metros sobre segundo. Entonces, querido estudiante, hemos visto de que en choques tenemos el elástico, inelástico y totalmente inelástico, tomando en cuenta que el coeficiente de restitución tiene una variación en estos tipos de choques. No te olvides visitarnos en la página de Facebook en Educa Bolivia. Danos un like. Nos vemos en la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.